Bueno, estando en México, ¿qué haces cuando llegas a un texto de la Biblia sobre María? Bueno, por un lado creo que nos gustaría simplemente aprender de la palabra de Dios y disfrutarla sin todas las tradiciones y teorías y doctrinas del mundo, ¿no? Pero por el otro, tenemos que responder, ¿no?, a las creencias que nos rodean. En un sentido es el aire que respiramos, ¿no?, especialmente en esta época del año, ¿sí? Así que antes de comenzar nuestro estudio, echemos un vistazo rápido a lo que dice la Iglesia Católica Romana. Hay 4 dogmas católicos oficiales respecto a María, las cosas que todos los católicos deben creer oficialmente, ¿verdad? ¿Quién puede nombrarlos? Los 4 dogmas. ¿Uno? Es corredentora. Sí, pero eso no es un dogma, eso es una enseñanza común. Pero... ascendió al cielo. Ok, sí, ¿verdad? Eso sería la asunción. Ok, es uno. ¿Qué más? Está bien que no conoces, pero tal vez es importante en nuestra cultura. ¿Qué más hay? ¿Qué enseñan sobre María? Sí. La reina del cielo. La Que madre de Dios. no tuvo pecado. Ok, no tuvo pecado, es decir, ¿cómo se llama? La Inmaculada Concepción. Ok, ¿qué más? La madre de Dios. La Madre de Dios, ok, sería la maternidad divina. Y una más. La reina del cielo. Es un título común, pero ¿sí? Sí, la virginidad perpetua. La virginidad perpetua, ¿ok? Esos son los 4 que todos deben creer en la Iglesia Católica. Bueno, brevemente, ¿qué son? Brevemente, la maternidad divina fue oficializada en el año 431. La doctrina usa el título, ¿saben qué es? Madre de Dios para María. La virginidad perpetua realmente alcanzó su estado actual en el año 649. Por supuesto, todas estas doctrinas desarrollaron con el tiempo, ¿verdad? Pero esta es la idea de que María era virgen antes y después del nacimiento de Jesús. De hecho, indicando que Jesús ni siquiera nació naturalmente, si me entienden. Así que esto es decir que María fue y siempre será virgen. La Inmaculada Concepción es una doctrina reconocida en 1854. La idea es que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción y que ella nunca pecó. Y finalmente la Asunción de María, una doctrina hecha oficial en 1950, dice que María fue asunto corporalmente en el cielo al final de su vida. Ahora, cuidado, los católicos no están de acuerdo si María murió o no. Entonces, tal vez sí, tal vez no, pero al final de su vida hubo una asunción al cielo, según ellos. Ahora, somos una iglesia bíblica. Entonces, ¿qué es la pregunta obvia? ¿Qué dice Dios en la Biblia sobre esas cosas? Bueno, la asunción, ¿dónde está en la Biblia? En ninguna parte, ¿ok? Bueno, a la Inmaculada Concepción, nada en la Biblia. Al contrario, la Biblia dice todos, ¿qué? Pecaron, ¿verdad? Romanos 3:23, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. La virginidad perpetua, bueno, como veremos hoy, claramente María era virgen cuando Jesús fue concebido. Pero hay buenas razones bíblicas para pensar que la virginidad perpetua no es verdad. Parece claro que es como ser humano, Jesús nació de una manera normal, natural. Y que María eventualmente tuvo otros hijos naturalmente, y leemos en
Mateo 12, 13, Lucas 8 y otros textos de los otros hijos de María y José. La maternidad divina es la más antigua y la más interesante. Ahora, en ninguna parte de la Biblia se le da a María el título Madre de Dios. ¿Sí? Pero, si yo hubiera sido parte del concilio de 431, probablemente habría votado a favor del término Madre de Dios. ¿Por qué? Bueno, escuchen bien. Porque el debate en este momento era sobre el bebé, no sobre su madre. Así que la pregunta era, ¿nació Dios de María o solo Cristo? Ahora, todos estamos de acuerdo que Dios no comenzó a existir cuando nació Jesús, ¿verdad? Dios es eterno, el Hijo de Dios es eterno, los católicos están, bueno, la iglesia está de acuerdo con eso. Todos estamos de acuerdo. Eso no es la cuestión. La pregunta es, ¿el bebé nacido en Belén era realmente Dios? Sí. ¿Es María su madre? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Pero como todos ustedes saben, el título ha llegado a significar todo tipo de otras cosas, ¿no? Exaltando a María como alguien que tiene algún poder asombroso con Dios. Así que, no, yo no uso el término. Pero, de los 4 dogmas, este es aquel con que técnicamente podrías estar de acuerdo siempre y cuando estés hablando sobre la naturaleza de Jesús y no la naturaleza de María. ¿Sí? Pero ninguno de esos términos es bíblico. Se convierten en traducciones mucho más tarde, siglos más tarde, hasta el siglo pasado, ¿verdad? Y además de estos 4, como ustedes saben, hay innumerables tradiciones y enseñanzas, y hemos hablado de algunos, ¿no? De la reina del cielo sobre muchas cosas, ¿no? Sin fin. Es difícil estudiar lo que la Biblia dice sin que estas cosas vengan a la mente. Pero tratemos de ver lo que el Espíritu Santo realmente está diciendo en la Biblia, ¿no? Bueno, permítanme continuar con mi introducción súper larga. Dios creó un mundo perfecto. El primer hombre y la primera mujer se rebelaron contra su creador. Y eso trajo la muerte al mundo. Pero Dios simbólicamente cubrió su pecado, ¿no? Cubriéndolos con la piel de un animal y haciendo una promesa. Dios habló a la serpiente que había tentado a la mujer. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, un descendiente de Eva, su simiente, ¿verdad? Aunque herido por Satanás, eventualmente lo destruiría. Y había esperanza, ¿no? Desde el principio. Y a través del tiempo, durante miles de años, hubo profecías y promesas de Dios. Pero miremos nuestro mundo, ¿no? Y seamos realistas y honestos. Los fuertes toman las cosas por la fuerza. Los fuertes. Los ricos gobiernan a los pobres. La vida vale poco. Podríamos hablar de cómo han sido tratados las mujeres y los niños a lo largo de la historia. En general, los hombres tienden a ser más fuertes que las mujeres y los niños, pero en lugar de protegerlos, a menudo los han maltratado y violado. Incluso si los más débiles tienen protección, ¿qué pasa si su protección se vuelve contra ellos? O si alguien más fuerte que el hombre bueno tome el control, ¿no?
esclavitud, explotación, corrupción, violencia. Estas no son ocurrencias raras, sino normales en la historia, la regla y no la excepción. Y al final de todo, para todos, la muerte. Tú naciste, tú arriesgas. Puedes ser sabio, pero incluso el sabio puede perderlo todo. Solo lee Eclesiastés para más detalles. Eclesiastés 2:15. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, es inútil, en vano, como correr tras el viento. Llega otro lunes y todo es lo mismo. Y el destino final de todos es el mismo, la muerte. Perdón, pero así es el mundo, ¿no? Tú naces, puedes tener un poco de placer, tienes mucho dolor y mueres. ¿Por qué? Porque el mundo está en rebelión contra un buen creador e incluso los justos sufren. Bueno, pasan 4,000 años de eso. Dios ha hecho promesas, pero ¿dónde están los cumplimientos? Como algunos dicen ahora, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación, segundo de Pedro 3:4. Nada cambia. El más nuevo hombre fuerte es el imperio de Roma. Los elegidos de Dios no son libres, están bajo el poder de tiranos. Pero vamos a dejar el centro del imperio e ir a la lejana provincia romana de Judea. Ahora vamos a dejar las grandes ciudades de Judea y nos dirigimos por las principales carreteras, las rutas comerciales. Ahora vamos a dejar las principales rutas comerciales, tomemos los caminos más pequeños a encontrar un pueblo pequeño. Ahora ignoremos a los líderes del pueblo, pasemos por los hombres, no hablemos con las señoras. Encontremos a una chica que probablemente esté en su adolescencia, en una casa pobre, en el camino a la nada. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1:1. ¿Por qué está escribiendo Lucas este libro? Dice Lucas, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas es un médico, posiblemente un esclavo, que se muestra como un historiador brillante. La arqueología moderna ha demostrado más de una vez la asombrosa precisión de Lucas. Es muy probable, por lo que dice aquí, por lo que vamos a leer, que él personalmente entrevistó a María para obtener los detalles de lo sucedido. El rey Herodes está gobernando a la provincia de Judea y así es probablemente un poco antes del comienzo del primer milenio después de Cristo. Entonces vamos a leer del versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, una de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento fue que
el Salvador sería un descendiente de David, ¿verdad? Parece que tanto José como María eran descendientes de David, por lo que Jesús es descendiente físico, pero también de título a través de su padre adoptivo, José. El nombre María en hebreo era realmente Miriam, y así en griego también, como la hermana de Moisés, la profetisa, ¿no? Algunas versiones de la Biblia de hecho llaman a la hermana de Moisés María también, pero realmente es Miriam. Entonces María en Lucas 1 es Miriam, un nombre pero muy común en Israel en esos días, incluso más común que el nombre María aquí en México. Así que acabamos de saber que la pariente de María, de Miriam, Elizabeth, va a tener un bebé milagroso llamado, ¿qué? Juan, ¿verdad? Así que Elizabeth ha estado embarazada por 6 meses. María está comprometida con José y eso era algo muy importante en Israel. Necesitabas un divorcio para romper esa relación, un compromiso. Si José hubiera muerto antes de que se casaron, María sería considerada viuda. No estaban viviendo juntos, pero había una promesa firme del matrimonio. María está recibiendo un mensajero de Dios, un ángel, y esa es una comisión, ¿no? Ella es elegida por Dios para una tarea especial. Y algunos maestros han notado que hay un patrón común en la Escritura, y esto de comisión, ¿no? Y eso sigue ese patrón. Podrías pensar en Moisés, ¿no? Y la zarza ardiente, encargado por Dios, llamado por Dios, Gedeón, Isaías, en Isaías 6, y otros con un patrón muy similar. Y vamos a usar ese patrón para pensar en esta historia. Primero la introducción que acabamos de leer. Parte 2, la confrontación. La confrontación. Y entrando el ángel, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Salve, de hecho, es una traducción muy tradicional y no nos ayuda mucho, en mi opinión. Esto era simplemente un saludo. Significa literalmente regocijarse, pero es como decir saludos o hola. Normalmente no pensamos en el origen de las palabras, ¿verdad? Vemos a Jesús diciendo lo mismo a sus discípulos en Mateo 28. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo saludos. La misma palabra. La carta a las iglesias en Hechos 15 empieza con saludos o salve. Muy común, muy común. Muy favorecida, la traducción familiar llena de gracia viene del latín. Pero la idea en griego es que ella es favorecida por Dios, ¿no? Carito es la palabra en griego. Dar gracia, favor. Dios le está dando un favor inmerecido. No hay como una sustancia misteriosa llamada gracia que María tenga en sí misma, no. Ella es favorecida por Dios. De hecho, la Biblia usa la misma expresión para nosotros. Efesios capítulo 1 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
que gratuitamente ha impartado, caritó, la misma palabra, dar favor sobre nosotros en el amado. Según la Biblia, nosotros podríamos ser saludados de la misma manera. Saludos, favorecidos. ¿Ah? ¿Creen que somos bendecidos y favorecidos? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Tal vez deberíamos saludarnos así, ¿verdad? Es interesante que su nombre, Miriam, significa rebelión. No es que María fuera particularmente rebelde, pero ella como pecadora no merecía la gracia de Dios. El ángel no dice, saludos rebelde, Miriam, ¿verdad? Él dice, saludos favorecida. Eso es la gracia de Dios. Y Gabriel explica esta gracia así: el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Esa última parte probablemente no estaba en el original de Lucas, así que algunas versiones de la Biblia como la NBI no tienen eso. Pero es cierto, y el capítulo lo dice más tarde en el versículo 42. María está recibiendo una gracia especial de Dios. El Señor está contigo. No es salve o saludos lo que la sorprende. Eso es lo que un vecino podría decir. Saludos, María. No, sino esta parte, la parte del favor de Dios, ¿no? ¿Qué tipo de saludo es este? Parte 3, la llamada. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que no nos confundamos. Este texto no es sobre María, ¿verdad? No principalmente. De hecho, vamos a escribir lo que aprendemos sobre este bebé Jesús, y esto está en la última página de sus notas. Primero, él nacerá, ¿no? Un bebé humano, nada inusual ahí, aparentemente. Pero sí hay algo inusual aquí. María, mira la respuesta interesante de María en el versículo 34, ¿no? ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? O más literal, no conozco varón. Aparentemente, la forma en que Gabriel dijo esto significaba de inmediato, ¿no? Sin más demora vas a concebir. Pero dice María, ni siquiera estoy casada, no hay hombre, ¿verdad? Entonces podemos decir, Jesús nació de una virgen. Tiene una madre humana, nace de la manera normal, natural, pero no tiene un padre biológico humano. Y tiene un nombre. ¿Qué es su nombre? Jesús, ¿verdad? Otro nombre del Antiguo Testamento y muy común en el tiempo de María. En hebreo es Josué, ¿verdad? Yahoshua. José es una combinación de dos palabras, Yahvé y Yasha. Yahvé y Yasha. Yasha es librar o salvar. Yahoshua. Yahvé salva. Yahvé salva. Y ese es su nombre y su identidad, ¿no? Yahvé salva. Este será grande. Tito 2:13 habla de él como nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo, es decir, el Hijo de Dios. El versículo 36. Otra vez, no es que va a llegar a ser Hijo de Dios en su nacimiento, no. Él es el Hijo eterno de Dios.
dijo Jesús que tenía gloria con el Padre antes que el mundo existiera. Juan 17:5. Y la idea no es que hay un Dios y su hijo pequeño, ¿sí? Un Dios inferior. No. La idea es que en su naturaleza el Hijo es como el Padre. Por eso dijo Juan el apóstol, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Isaías 9:6, Él es Dios poderoso. Ajá. Debes entender, como Dios, Jesús nunca cambia. ¿Sí? En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero el eterno y inmutable, inalterable Hijo de Dios asumió una naturaleza humana. Es decir, Dios nació. ¿Sí? Como saben los peces en el río. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ya hemos aprendido que Jesús es el hijo de David. Pero hay otras cosas que vamos a aprender aquí. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién es Él? Él es el rey. Él es el rey. Él hereda el trono de David como su descendiente. Ese siempre fue el plan, la promesa y la promesa de una posición. Él reinará, ese es su poder. Él reinará sobre la casa de Jacob, es decir, todo Israel, su pueblo. Su pueblo. Y su reino no tendrá fin. Él es un rey para siempre. Eso es permanencia. No tenemos que tener miedo de que algún día Él ya no reine y que los tiranos y la corrupción volverán al poder. No. Y tenemos un punto más en un momento. Todo esto es sobre Jesucristo. Pero es una comisión para, ¿quién? María, que será su madre. Parte 4, las reservas. Las reservas, podemos decir dudas, pero eso no es duda en el sentido de una falta de fe, como la duda de Zacarías. Ajá. También en este capítulo, hemos leído esta mañana, ¿no? Gabriel le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo y pidió pruebas, evidencia, por una señal. ¿Cómo podréis saber esto? La respuesta de María es diferente. Estamos en el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? María no está diciendo, pruébalo. Está diciendo, ¿cómo? ¿Sí? Puede ser como, ¿entiendo bien lo que estás diciendo? Parte 5, la reconfirmación. 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es increíble, ¿no? Entonces Dios es espíritu, Él no procrea como un hombre humano. Así que francamente esto es misterioso, aunque entendemos un poquito. De hecho, ¿sabes dónde vemos esa idea de cubrir? Otra vez, está en Lucas 9:34, Lucas capítulo 9. 3 discípulos están con Jesús en una reunión de oración en una montaña. ¿Y qué sucede? El rostro de Jesús comenzó a brillar como el sol. Y aparecieron,
¿Quién? Moisés y Elías. Y dice Lucas, entonces se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Esa es la misma palabra, cubrir, ¿no? O cubrir con su sombra. Más interesante, esto está cubrir con sombra de luz. Mateo dice, una nube luminosa los cubrió. Esa es la presencia del Espíritu Santo. La gloria de Dios. Jesús viene de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué niño? El santo niño. El Hijo de Dios. El niño es santo. El niño es el Dios santo. Número 8. Él es santo. ¿Quién es este niño? ¿No? Bueno, solo hay un rey santo. Apocalipsis 15. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. El único Rey santo nació. ¿Sí? Parte 6, la señal. La señal. María no pidió una señal, pero la va a recibir. 36. Tu pariente, Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Si tienes un momento de duda en el futuro, María, mira lo que ya está sucediendo. El plan eterno de Dios está en movimiento en el tiempo. Qué hermosa verdad, ¿no? Nada, ninguna cosa será imposible para Dios. El otro día leí de un pastor que dijo que estaba sorprendido de cómo la gente cree que Dios creó el mundo, que Jesús resucitó de entre los muertos, pero tiene problemas con el nacimiento virgen. No tengo idea por qué. Dios creó todo de la nada, amigos. Segundo de Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Como Dios dijo a Sara cuando le prometió un bebé milagroso, ¿hay algo demasiado difícil para Yahvé? ¿Dónde estamos? Ups, perdón. Parte 7, la conclusión. El versículo 38. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Literalmente, aquí tienes a la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María entiende esta convención de todo lo que sabe sobre el Antiguo Testamento. Y ella sabe mucho. Esta dama estudió la palabra de Dios. Eso es claro. Señor era la palabra judía para Yahvé, Jehová. Esclava de Yahvé. Nuestras versiones de la Biblia usualmente dicen siervo, pero es más literalmente esclavo. Moisés se llamaba a sí mismo el esclavo de Yahvé muchas veces.
Los israelitas son esclavos de Dios según Levítico 25:42. Josué, Samuel, David, Salomón, Elías, de hecho los profetas se llaman esclavos de Yahvé. Esta es una forma común de hablar como alguien favorecido, elegido por Yahvé. Y por supuesto los apóstoles hablaron de la misma manera en el Nuevo Testamento, ¿no? Segundo de Pedro 1:1, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. De hecho, Judas, el autor de la epístola, quien creo que era probablemente otro hijo de María, escriba Judas, esclavo de Jesucristo. Haré lo que me pides. Creeré, obedeceré, tú eres el Señor. Debemos ser como María y los muchos que vinieron antes y después de ella. Señor Yahvé, ante ti no soy más que tu esclavo, obedeceré. Y esto nos lleva sorprendentemente a la alegría. A la alegría. El versículo 39. En estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Eso es probablemente unos 3 días de viaje. Sin duda María viajó con un grupo, pero se fue de inmediato, ¿verdad? En el versículo 56 parece que ella se quedará hasta que nazca el bebecito Juan. ¿Cómo podría no hacerlo, verdad? 41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Vemos la alegría de Juan y Elizabeth. Otra vez tenemos una traducción al español un poquito interesante. La criatura saltó. Mira, es la palabra para bebé. De hecho, es la misma palabra que usan para un recién nacido o incluso un niño pequeño. Y yo sé que podemos usar criatura así, pero bueno, esta vida creciente en el vientre es un ser humano que en este caso estaba lleno del Espíritu Santo y ya se regocijaba. Increíble, ¿no? Cómo son los bebés. Y todavía hay algunas personas que piensan que un bebé no nato es solo una colección de células. No. Es un ser humano que puede incluso estar lleno del Espíritu. Primer testimonio de Juan el Bautista. Escuchen, si quieren ser discipulados, que aprendan de Juan. Comiencen aquí y después estudien cuidadosamente y lentamente las palabras y acciones de Juan en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3. Ya está lleno del Espíritu, con 6 meses, aún no ha nacido y se regocija, y Elizabeth también. María es bendecida por Dios y también lo es Jesús. Esta visita fue un gran honor, ¿no? ¿Por qué todos están tan felices? ¿Por qué se regocijan? ¿Por qué deberíamos regocijarnos de nuevo en esta época de Navidad? María va a explicarlo en su hermoso poema. Tal vez ella escribió esto durante su largo viaje para visitar a Zacarías y Elizabeth. Lo llamamos el Magnificat de la palabra magnificar o engrandecer, del versículo 46. Mi alma engrandece al Señor.
Algunos ven 4 estrofas aquí. Primera estrofa. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, otra vez es esclava. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Sí, Dios es el Salvador de María. Ella es su esclava, regocijándose en su bendición, su perdón. Qué bendición ser madre, ¿no? Pero qué bendición increíble conocer a Dios en la carne como su madre. Oh. Eso no es una exaltación de María en sí misma, es regocijarse en la bendición de Dios. ¿Sí? Y nos regocijamos porque el Hijo fue dado a nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Él tomó nuestra naturaleza para salvarnos. ¿Qué dice la canción? Haz tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado. Estrofa 2. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Esto parece ser del Salmo 103, que dice: bendice alma mía a Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. La misericordia de Yahvé es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Pero en el mundo que conocemos, ¿es inútil y sin sentido obedecer a Dios? ¿Es toda la vida vanidad inútil? ¿O no? Él está allí con su amor y su misericordia. Estrofa 3. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. El gran cambio. Dios traerá la verdadera justicia. Esto está escrito en pasado, pero aún no ha terminado. María puede decirlo con certeza, como si ya estuviera hecho, porque ha comenzado y se completará. Y lo veremos. Podemos pensar que hemos perdido cosas porque seguimos a Cristo, pero no. Hemos ganado mucho más. Miramos a los pobres y oprimidos e insignificados y los honramos y los amamos porque Dios lo hace. No hay nadie que pasemos por altos y sin importancia. Jesús vino por esto. Recuerdo cómo citó a Isaías en la sinagoga, esos de Lucas 4, 18 a 19, las palabras de Jesús, citando el Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me han enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Estrofa 4. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Salud, salud. Dios hizo un pacto eterno con Abraham. Tendrás muchos descendientes, recibirás la tierra prometida, a través de ti bendeciré a todas las naciones. Los judíos, gobernados por Roma, algún día estarán en paz.
en su propia tierra. Incluso los pueblos del mundo, los gentiles, los no judíos, los mexicanos, incluso los canadienses, conocen al Salvador, un cambio grande. Ajá. ¿Seguirá Dios cumpliendo su promesa? Jeremías 33, 25 a 26 dice, así dice Yahvé, si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche, y si yo no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces hubiera desechado la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. Descendencia o simiente. La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David. La promesa de Dios, no a través de la ley, sino la fe, creyendo que Dios cumplirá sus promesas. Él cumplió su promesa de enviar a Cristo, y Él terminará la obra. Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Y aquí está la buena noticia, hermanos. Regocíjense, porque la promesa es para nosotros. Eso es muy claro en Gálatas 3. Vamos por un momento a Gálatas 3, si sean amables a buscarlo. Primera, segunda de Corintios y después Gálatas. Gálatas 3. Dice Pablo en Gálatas 3, estoy en el versículo 7. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, los no judíos, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Eres mexicano? ¿Vives en la fe? Genial, serás bendecido. El versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, literalmente en griego, simientes, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, simiente. Es decir, ¿quién? Cristo. Dios está cumpliendo su promesa a Abraham, a todos los que creen, y sobre todo a la simiente, al mismo Cristo. Este es un cumplimiento que tú y yo veremos, y que el mismo Abraham verá. ¿Por qué? Porque aunque muramos, viviremos de nuevo para verlo. Como dijo Jesús, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí, el mismo Abraham recibirá la promesa. Él está vivo
y será resucitado físicamente. Como dijo Job hace unos 4,000 años, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Jesús vino y el mundo se puso de cabeza. Los orgullosos ya no eran los vencedores. Los pobres y golpeados fueron honrados. No se desesperan por justicia inmediata, amigos. Está llegando, sin duda. No se desesperan por lo que está sucediendo en México o en el mundo. La justicia está llegando. Todo estará bien. Escucha, ¿alguna vez has tenido esa tensión aquí? ¿No? Porque sabes que alguien está haciendo algo injusto. Yo sí. El gobierno, tu jefe, un maestro, alguien en tu iglesia, alguien en tu familia, un vecino. O estás frustrado con el mal en el mundo, ¿no? Las guerras, la corrupción, la violencia y la muerte. Y la gente se sale con la suya. Así que algunas personas pueden decir, ¿cómo podemos celebrar este año cuando hay tantos problemas sin resolver? Hermanos, como cristianos, no debemos dejar que estas cosas nos consuman. Como si debiera haber justicia completa ahora mismo. Mira, nadie escapará de la justicia completa. Nadie. Podemos tener paz en lugar de amargura, ansiedad, miedo, resentimiento, rencor. ¿Cómo podemos celebrar? Te lo diré. Podemos dejar eso en las manos de Dios y podemos conocer la paz de Dios en Jesucristo. Tú y yo no somos los que traerán la justicia final al mundo. Paciencia, hermanos. Por eso oramos, venga tu reino. Lo oculto será revelado y todos lo verán. Dios hará que todo sea justo y bueno de nuevo, no hay duda. Y esa es la alegría de la Navidad. La alegría que tenía Juan, Elizabeth y María. La señal dada a María fue el nacimiento milagroso de Juan. La señal dada a nosotros es el nacimiento milagroso de Jesús. Dios cumplió su promesa y Él cumplirá todas sus promesas a Israel y a todos los que creen. ¿Crees eso? ¿Podemos regocijarnos juntos? Salmo 40:16. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Salmo 67:4. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Tengo parte del Salmo 98 en sus notas. De hecho, el canto al mundo paz fue originalmente basado en la última parte de este salmo. Pero así empieza. Salmo 98. Canten a Yahvé un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Yahvé ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Oramos.
Padre Celestial, hoy te pedimos de nuevo que nos lleves a Jesucristo. Llévanos a Él para que podamos ver su victoria. Toda autoridad sobre todas las naciones le ha sido dada. Y Él traerá justicia y paz a este mundo. Mientras contemplamos a nuestro Señor Jesús y su nacimiento, llénanos de alegría, como tú llenaste a Juan, Elizabeth y María, y que aquellos a nuestro alrededor conozcan la alegría que tenemos en tu Espíritu. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Preparémonos para ese día. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén.